el diseño original de Dios para el matrimonio. Vimos que Dios formó al hombre, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, henchid la tierra y sojuzgadla. Originalmente Dios creó la unión o el vínculo matrimonial monógamo, heterosexual, y en ese momento todavía no había muerte, por lo tanto era permanente. Un hombre, una mujer, y esa unión permanente porque Dios los formó para ser de dos una sola carne. Y el propósito que vimos es que Dios nos dio como seres humanos unicidad, responsabilidad, y nos dio un lugar específico en la creación para desarrollar un trabajo. Eso se fue trastocado y vimos nosotros el matrimonio, pero la unión del vínculo matrimonial después de la caída del ser humano en el pecado. Y así como entró el pecado, por el pecado entró la muerte. Y esta maldición que cayó sobre el ser humano, sobre la tierra, se ve afectada en todos los ámbitos de nuestras vidas. Con la creación, con el universo, con la tierra, que ahora ya no daría el fruto espontáneamente, sino que haría cardos y espinos y habría problemas para cultivarla. Como consecuencia del pecado, la unión matrimonial se vería el hombre enseñoreando de la mujer y la mujer queriendo competir con el marido por la supremacía del hogar, pero no porque Dios lo haya mandado así. Dios estaba diciendo, como por lo que hiciste esto va a pasar, en consecuencia a tu desobediencia. Y eso hizo que poco a poco se desarrollara un endurecimiento en el corazón del hombre. Así que para más adelante ya vemos que Moisés no es que haya permitido el divorcio, sino que regulaba los procesos de divorcio de lo que ya se estaba dando por la dureza del corazón del hombre. Y de esa manera llegamos el domingo pasado a ver cómo los fariseos, que eran un grupo judío, dentro de los grupos religiosos y de líderes espirituales del país de Israel, se acercaban a nuestro Señor Jesucristo con la intención de tentarle y quererle hacer caer. ¿Qué dices tú? ¿Nos es lícito dar carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier causa? El Señor Jesucristo, cuando vemos que responde, siempre vemos que nunca nulifica, desacredita o le quita autoridad a la palabra del Antiguo Testamento. Siempre la refuerza. ¿Por qué? Porque eran a los judíos a los que le respondía. Grupo étnico que estaba relacionado con un desarrollo cultural en donde había nacido bajo las enseñanzas de la ley de Moisés. Entonces estaban enterados de la ley, aunque no la cumplían o la tergiversaran, pero la conocían. Para entonces, con la entrada del Evangelio a la tierra, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, empezó a desarrollarse la iglesia. Y la iglesia está formada por dos grupos de personas, judíos y gentiles. Recordemos que al inicio la iglesia era por un grupo de judíos. Y poco a poco, con el transcurrir del tiempo, fue también llenándose de gentiles. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo siempre va dirigida a los judíos. Nunca desacredita el Antiguo Testamento. Pero ya entonces vemos que en el Nuevo Testamento los apóstoles, los discípulos tenían que lidiar con otro grupo de personas, los gentiles, personas de otros trasfondos, de otros grupos étnicos, de otra condición social. Incluso dicen que la iglesia las personas que más llenaban la iglesia de Corinto eran ex-esclavos o esclavos todavía. Personas que no tenían ninguna instrucción moral.
Recordemos que los esclavos no tenían voluntad propia, por eso Pablo se pone así como esclavo, pero del Señor. Eran personas que eran utilizadas por sus dueños, por sus amos, como ganado. Y por ejemplo, ponían a procrear a un gladiador con una muchacha ahí nada más para aparearlos y tener hijos de ellos dos, que tuvieran ciertas fortalezas de los dos participantes del apareamiento. Otras veces las regalaban como premio a una persona, a un gladiador, a otras gentes, ¿verdad? Y otras veces las vendían. Recordemos también que había la prostitución espiritual de las sacerdotisas. Y todas estas cosas eran el trasfondo de donde estaban llegando por primera ocasión a los pies de Cristo, por el poder de la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo en el corazón de esas personas, llegaban a Dios. Llegaban por primeramente. Y ahí pues muchas veces llegaban después de 2, 3, 4 apareamientos o uniones libres o no sé cómo se podrían llamar en aquel entonces, por primera vez, y oían que había reglas para el matrimonio. Era muy diferente el caso de los judíos que conocían la ley, que tenían los profetas y todo eso, que a ese grupo de personas que ahora estaban llegando a la iglesia. Por eso vemos que el apóstol Pablo afronta este tipo de problemas en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 que vamos a ver es una parte de las Escrituras que es la respuesta de Pablo a una carta que le escribieron los corintios, los líderes de aquella iglesia de Corintio, en que le decía, oye Pablo, fíjate que pues sí, el Antiguo Testamento dice que esto y lo otro, pero aquí nos llegó una persona que está casada por allá, el otro por acá, se juntan y ahora vienen juntos, ¿qué hacemos? Este ya tiene hijos con 2 o 3 o 4 o 5 personas, esto. Cosas que no se acostumbraban entre el pueblo de Israel por la ley, porque aunque era transgredida, había leyes y que a los adultos los apedreaban, ya nada más a las mujeres, pero no la dejaban pasar tan por alto. Por otra parte, eran personas que ya traían una manera de vivir, un estilo de vida promiscuo, pecaminoso y sin restricciones, porque así vivía en aquel entonces el Imperio Romano, que fue conquistado moralmente por el Imperio griego, llevándole a caer en todas esas actividades de inmoralidad sexual. Y es esto lo que estamos viendo en estos pasajes que vamos a revisar, y en donde haríamos bien estar atentos para saber cómo resolver la pregunta de nuevo matrimonio. ¿Quién sí puede acceder a un nuevo matrimonio? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos en esta mañana para pedir tu cuidado, tu protección y tu dirección. Y también la influencia personal de tu Espíritu Santo en lo que vamos a explicar de tus Escrituras y en el corazón y en el pensamiento de la audiencia, para que, Señor, podamos entender lo que tú quisiste decirle a las personas cuando originalmente, influenciados por tu Espíritu Santo, revelaste estas cosas a estos santos hombres que escribieron las Escrituras. Palabra tuya, Señor, que ahora queremos estudiar, escudriñar y poner en práctica en nuestras vidas. Te suplicamos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, quiero decirle que el segundo matrimonio en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no es un concepto, vamos a decir, vago, que no tenga ciertas directrices ni nada. Es un concepto aceptado completamente, pero siempre hay directrices, hay restricciones, hay maneras de hacer las cosas. No es lo mismo divorciarse
que casarse en segundas náuseas. Es muy diferente. Una cosa es divorciarse y otra es volverse a casar. Entonces vamos a ver ahorita lo que es el nuevo matrimonio. Y claro que a quién puede acceder a un nuevo matrimonio, una persona que esté sin casarse, ¿verdad? O que haya estado casada y que la Biblia nos enseñe que en su caso no hay pecado en volver a casarse. Y vamos a ver algo que ya se vio la semana pasada en Mateo 19. Dice, primero que nada, perdón, antes de Mateo 19, hay una cláusula para un grupo de personas que son los viudos, en que claramente nos enseña la palabra de Dios que no hay ninguna restricción en volverse a casar. La escritura nos deja muy claramente que los que han quedado viudos pueden volver a acceder a un segundo matrimonio. Romanos 7, 2 y 3, el libro de Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre o a otro marido, no será adúltera. La palabra de Dios nos enseña que hay límites en el matrimonio. En este caso es la muerte del cónyuge. Una persona casada que queda viuda es una persona que delante de Dios puede acceder a un segundo matrimonio. Primera de Corintios 7:39 dice que la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí amplía un poquito más. Al hablar de la mujer, también podemos decir que el hombre, ¿verdad? El hombre que queda viudo puede acceder a un segundo matrimonio si se muere su cónyuge. Pero ahora pone un límite. Puede casarse con él, con quien quiera, con tal que sea en el Señor, que entendemos con tal que sea con una persona que también tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los viudos no nada más es de que se les antoja la pasada a cualquiera y ya no. Sí pueden, pero con una persona cristiana, una persona que tenga temor de Dios y que también tenga el deseo de obedecerlo, de seguir sus principios, de obedecer sus ordenanzas en ese nuevo matrimonio. Siendo de esa manera, la persona viuda puede volverse a casar. Y no solamente la Biblia nos enseña que puede volver a casarse, sino que incluso en algunas ocasiones sugiere que es bueno que se vuelvan a casar. Primera de Timoteo 5:14, perdón. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, dice el apóstol Pablo. Mujeres jóvenes, viudas, ¿tienen acceso a un nuevo matrimonio? Sí, con la restricción o la indicación que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque pues por la manera de vivir de aquel entonces, que yo creo que estamos igual, había una promiscuidad sexual y una tentación permanente a todos lados, para hombres y para mujeres, que las podían hacer caer en relaciones sexuales ilícitas. Y mejor, pues si no puedes tener tu continencia, mejor cásate. Y las mujeres jóvenes, además recordemos que eran personas que también por la cultura dependían mucho para su sostén y mantenimiento de su esposo, del varón, ¿verdad? Y de esa manera era necesario que lo hicieran en una forma correcta.
Una de las personas que el Antiguo Testamento nos enseña, estimulada por su propia suegra a volverse a casar, fue Ruth. Ruth fue educada por la suegra. Oye, pues cuando estés ahí junto a vos, ponte de modo, porque es nuestro pariente, aunque no es el primero, pero a ver, vamos. Y vos, no queriendo transgredir la palabra de Dios ni las leyes, dijo al que era primero que en él en ese sentido: oye, ¿tienes intereses en Ruth para casarte, para tomarla por mujer? Pues que yo no. Bueno, pues yo sí. Y entonces se casa, sin ningún problema, aunque era moabita, pero la suegra pues la instruyó. Y de esta manera podemos ver que por esa línea viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no dijo, esto no se vale, contrario, por ahí nació Boaz, Isaí y el papá de David. Entonces, que quede claro que para una persona viuda, no solamente está aceptado el tener un segundo matrimonio, sino también que en algunas ocasiones la Biblia recomienda que así se haga, que se case nuevamente. Por lo que podemos concluir que cuando tenemos a un viuda o una viuda, nuestra recomendación como la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara es hablar con él y decirle: hermano, hermana, ¿cómo te sientes? Pues sí, qué bien, ¿te quisieras casar? No, pues que ahorita no. Muy bien, ponte en manos de Dios. Pero si en algún momento se te llega a estimular el deseo de casarte, recuerda que no hay ningún inconveniente en hacerlo mientras que lo hagas en el Señor, con una persona cristiana. También la Biblia nos enseña que ciertos tipos de divorcio pueden acceder a un nuevo matrimonio. Como decíamos, aquí ya entrando en 1 Corintios 7, estaba formándose la iglesia de Corintio con esclavos, con ex sacerdotisas, de esas que se prostituían, personas que venían de promiscuidades sexuales que ahorita ni nos imaginamos, y que además lo hacían tan tranquila y campantemente como si fuera lo normal, porque para ellos, en su manera de vivir amoral e inmoral y sin instrucción, no había ninguna restricción. Pero al llegar a la a la iglesia, entonces no había instrucciones claras de esa cosa nueva que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, vemos que en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo detecta o menciona 4 grupos de personas, pero a todos los pone bajo, primero que nada, el mismo tabulador o rasero. Dice 1 Corintios 7, 17, pero a cada uno como el Señor lo repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es una orden que da Pablo para todas las iglesias. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Por ejemplo, 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, ahí es un grupo, solteros y viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué pasaba aquí? Esas personas que estaban llegando venían de esos trasfondos que estamos hablando, y entonces pues le escriben los ancianos de Corinto y le dicen: oye, ¿qué hacemos con esta gente? Mira, bueno, con ese trasfondo que traen, con esa educación tan promiscua, con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de actividad mental ya tan deteriorada, tan lastimada, tan mal, bueno le sería a ese tipo de hombres no tocar mujer. Pero ¿sabes qué cosa? Si son solteros o viudas, bueno, hay 2 opciones: o que se queden así o que se casen. ¿Por qué? Porque si no tienen el don de continencia, al rato van a andar metiéndose en problemas como ya lo hacían antes.
Pero también él dice, si quedan solteros, acuérdense que el que se queda soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor. Hablando de las personas que habían llegado a la iglesia con el propósito de servir, de ser útiles para la obra del Señor, bueno, pues si te vas a dedicar a servir al Señor, mejor quédate así ya como estás, no te cases. Pero si te casas, no pecas, ¿eh? No es que te cases por segunda ocasión, no pecas. Cuando llegas a la iglesia en el estatus civil en que llegues en ese, te vamos a pegar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas ellas nuevas. Tú llegaste siendo soltero, que la palabra aquí es hagamos, que es la única vez que se usa 4 veces en toda la Biblia, y que no representa a una persona soltera sin antes haberse casado, sino a alguien solo o desligado. Entonces le dice, si tú llegaste así solo, oye, pero la verdad, fíjate que yo antes, pues tuve hijos aquí, tuve hijos por allá, y sí estuve casado de acuerdo a las leyes del mundo, de la idolatría, de donde andaba. ¿Sabes una cosa? Borrón y cuenta nueva en el Señor. Así como llegaste, así te vamos a tomar. Llegaste soltero. Llegaste viudo, soltero. De este momento que ya recibiste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y eres parte de la iglesia, en este momento en adelante tienes que empezar a ser discipulado para que seas el seguidor de la doctrina del Maestro nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aclara para estas personas que, así como llegaron, pero que no anden cambiándose de iglesia, que oye, ya no me gustó esta, ya me voy a otra, acabo de recibir y ahora otra, y yo la hago otra. No. Cuando llegaste al Señor, así te quedas. El segundo grupo de personas es matrimonios cristianos que llegaban matrimonios que llegaban los dos y se convertían a Cristo y eran un matrimonio cristiano. Entonces, ese grupo de personas les dice Pablo, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Una pareja mundana de ahí de Corinto que llegaba por primera vez, y los dos eran tocados por el Espíritu Santo y se convertían al Señor. Empezaban su vida en Cristo como matrimonio. Su estatus, casados. No, pero es que yo mejor me gustaría una cristiana. Y esta, no. Si tú llegaste así, quédate, no abandones a tu mujer y la mujer no abandona al marido. Y si la abandonan, si por alguna razón no obedecen esta primera regla número 1, y la van a transgredir, entonces te quedas sin casar y reconcíliate con tu marido o con tu esposa. Estas personas que llegaban como matrimonio no tenían la oportunidad de andarse cambiando ahí como, así. Y estas no tenían acceso a un nuevo matrimonio. Tenían que aprender a vivir con ese matrimonio, y si no podían y por alguna razón se separaban, tenían que quedarse sin casar. El tercer grupo de personas eran matrimonios mixtos, creyente e incrédulo. A los demás yo digo, no, el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en ningún semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Parejas de una persona cristiana y un incrédulo, el que se convertía a Cristo tenía la responsabilidad de orar, de dar un buen testimonio, de pedirle a Dios que tuviera misericordia de la parte inconversa
y no tenía que separarse de ella. Pero también si esa parte inconversa se quería separar, estaba dale y dale, no, mira que tú ya te fuiste a meter ahí con los hermanos, con los aleluyas, te van a lavar el coco y mira nada más, y que ya no quieres hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, y no, pues así yo ya ni te quiero. Oye, que pero mira, mi amorcito, que por acá y que por allá, y que mira que esto nos conviene, nos acerca a la palabra de Dios, somos más sobre... No, no y no. Me separo. Pues entonces, querido hermano o hermano creyente, tienes la libertad de separarte de una persona así. Y si te separas de una persona así, con esas condiciones que te rechaza por tu fe en Cristo, puedes divorciarse y tienes acceso a un nuevo matrimonio, con tal que sea en el Señor. Otro grupo de personas que no son los solteros y que también Pablo toca aquí son las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya está pasando de edad y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Aquí, a diferencia de los solteros, está hablando específicamente de las vírgenes. Y les dice claramente, mira, para evitarles en esta sociedad corrupta, promiscua y desorganizada a tus hijos o hijos vírgenes, no las expongas a que se casen con estas personas. Les van a pegar el SIDA, la sífilis, el papilomavirus y todo eso. Mejor que se queden así. Mira de dónde estamos metidos. Pero si la niña, papá, que yo sí quiero y que mira que esto, no pecas y se casa. No, es que ya me dijo que va a cambiar cuando me case. Con tal que sea en el Señor, que se case. Pues no tienes que estar ahí peleando por eso. ¿Por qué? Porque la muchacha que también no tiene continencia, al rato si no va a salir con su domingo 7. Mejor que se case. Mi hijita, ándale pues. Vamos a arreglar todo, que esta persona, vamos a conocer, ¿te quieres casar? Correcto. Vamos a proveer todo para que te cases. Vimos 4 grupos, solteros y viudas, matrimonios de 2 personas cristianas, matrimonios disparejos, un cristiano, un creyente y un incrédulo y vírgenes. Para los que tienen acceso a un segundo matrimonio son los que llegaron ante el Señor Jesucristo por primera ocasión a su iglesia, solos, en ese estatus, sin mujer o sin varón. Y para los viudos. Pero también había, como dijimos, ¿quién? Había judíos porque estaban mezcladas los dos grupos étnicos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, dice la Biblia. Entonces los judíos dicen, oye, pero pues a aquel sí le dieron chance, y mira, ya anda estrenando 2017 y todo. Espérate. Es que, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto esta situación. ¿De qué se trata? Por eso debe ser individualizada y privada la situación. Porque muchas veces no nos imaginamos lo que detrás de ese matrimonio está existiendo. Pues fíjate que me salió con palanca al piso. Esta persona es homosexual, esta persona es lesbiana y yo no sabía. ¿Cómo? Pues que sí, me consta. ¿Qué hacemos? Acuérdense que el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? A no ser por causa de fornicación, que se quede con su esposa, porque el que se divorcia por otra causa que no sea fornicación, adultera. Y hace que la que se va, adultere. Fíjense cómo hace uso distinto de la palabra adulterio y fornicación. La palabra adulterio es porneia, vicio de generación sexual. Una persona
que también puede incluirse ahí un adulterio que se ha vuelto persistente, constante, que no hay sensibilidad para apartarse de ese pecado. Y lo vuelve como un estilo de vida el andar adulterando. Esa persona entra en porneia, en fornicación. Pero también homosexualismo, lesbianismo, voyeurismo, bestialismo, zoofilia, paidofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, sadomasoquismo y todas esas cosas entran en pornografía, en porneia. Entonces, aquí, cuando se evalúa el caso, le dice el Señor Jesucristo, a no ser por esto, aunque Moisés les dio permiso para dar causa de divorcio, yo os digo que a no ser por causa de fornicación, y esa es la salida, vas a adulterar y vas a hacer que adultere. Pero si es por fornicación, sí se puede. Y además, como ya quedas libre, como Dios proveyó una misericordia especial, porque si no todos estaríamos muertos desde aquel entonces, al ofensor ya que caía en esas cosas no lo apedreaban. A veces a las mujeres sí, pero al hombre ya no lo apedreaban, ya sabía, y la Biblia dice que a los dos se deben apedrear, ¿no? Ya no lo apedreaban. Entonces decía, bueno, pues si esta mujer está viviendo en una situación de este tipo, que se separe de esa situación, va a haber un problema más grave aquí. Y de esa manera es en la que una persona, cristiana o no cristiana, que llega a la palabra de Dios, que llega a la iglesia, se le recomendaría entonces que si su caso vive con un fornicario, se separe. ¿Por qué? Porque es lo que dice que esa es la cláusula de exclusión. Bueno, pero aquí estamos viendo no un divorcio, ¿se puede volver a casar? Esa es la exclusión para dejarla libre. Así como Dios le perdonó la vida y no apedrearon al ofensor, esa persona Dios le permite volver a restablecer su vínculo matrimonial con otra persona en tanto que sea en el Señor. ¿Y qué hay si eran los dos o decían los dos ser cristianos? ¿Qué hay si también el fornicario o la fornicaria eran cristianos? Ahí el procedimiento empezaría con Mateo 18. A ver, ¿tienes algo contra? No, pues que sí, que mira, que así, que así. Hermano, de acuerdo con la palabra de Dios, eso no es lo correcto. El uso que haces de tu sexualidad es incorrecto. La situación para que fue organizado y hecho el aparato genital masculino o femenino, depende, ese no es. Lo que haces es anormal y antinatural. Las consecuencias se van a ver en ti. Y si no se cuida esta mujer o este hombre, en ellos y luego en la familia. Eso es lo que tú estás proveyendo. No, pues es que no, Señor, eso está mal. 1, 2, 3 veces lo que dice ahí Mateo 18. Y si no entiende, tenlo por gentil y publicano. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a proteger a la persona que en este caso no es la fornicaria. Y la fornicaria, afuera. Pero si sigue así, dice la palabra de Dios que debemos obedecer las leyes a que estamos sujetos porque las autoridades han sido puestas por Dios. Pues te vamos a llevar a la autoridad y vamos a pedir, si eres un fornicario, un adúltero, un golpeador, un sinvergüenza, te vamos a mandar con el DIF y a ver ahí qué haces. Y además vamos a testiguar contra ti y contra la mujer de tu pacto que no fuiste leal. Y si así una sigue así, pues esa persona o no era cristiana, o está ensoberbecido a grado sumo, que no le hace efecto ni la palabra de Dios, ni la sugerencia de la esposa, ni la de la iglesia. Ahí tendríamos que ponernos en manos de Dios para orar por esa persona y ver qué frutos está dando. Porque si son frutos del Espíritu Santo se podrían ver, pero si son obras de la carne, esa persona no es cristiana. Y ahí es por lo que tenemos que individualizar los casos. En caso que esté dando, en vez de fruto del Espíritu, puras obras de la carne, todas las de Gálatas,
enemistades, pleitos, hechicerías, irritaciones, brujerías y todas estas cosas semejantes a esas, pura obra de la carne está manifestándose en su vida. ¿Qué hacemos con esa persona? Pues que no venga a contaminar, ni a su esposa para empezar, o a su esposo, porque hay mujeres también esas, sino que tenemos que tener cuidado de la congregación, de las personas que aceptaron a Cristo, de las personas por las cuales Cristo dio su vida. Y que venga otro a contaminar y destruir la iglesia de Cristo, no se debe hacer. Entonces, no todos los casos se pueden dar publicando a diestra y siniestra ni en general. No hay que generalizarlos ni también exponerlos a todos. Esto se habla de la intimidad de una pareja y que si están buscando comentarlo es porque quieren ayuda. Íntimo quiere decir no dado a muchos, ahí vean el diccionario, es de una pareja, pero cuando en esa pareja no hay intimidad, si no hay abusos o desviaciones de cualquier cosa, pueden pedir ayuda con el propósito de recibir algún consejo de cómo actuar. Las decisiones finalmente van a ser de la pareja, pero la iglesia los puede apoyar en oración. Una persona que no obedece la palabra de Dios, no es cristiano o está endurecido. Acuérdense que hay apóstatas como Judas, que anduvieron con el Señor y hicieron milagros, andaban por aquí, andaban por allá, y al final de cuentas chafearon. ¿Qué creen que si eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo, no le vaya a pasar a uno de nuestros hermanos? Tenemos claras directrices para poder saber lo correcto, lo incorrecto, lo normal, lo anormal, lo natural, lo antinatural, y ver las consecuencias que eso produce en la vida de una persona o de una pareja. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Tener cuidado, analizar, personalizar, individualizar y en forma privada tocar cada caso por separado. En conclusión, ¿quién sí se puede volver a casar? ¿Quién puede acceder a un segundo matrimonio? Ya vimos que el grupo que cae en los viudos, las personas que por muerte han terminado su convenio o su pacto matrimonial con su cónyuge, viudos o viudas, ¿verdad? Los que se han divorciado por causa de fornicación, puede incluir cualquier vicio de degeneración sexual. Los que se convirtieron a Cristo y llegaron a la iglesia como solteros. El pasado los condena, pero el Señor Jesucristo los perdona. Son nuevas criaturas. Con tal que su segundo matrimonio sea, porque a veces no puede ser el segundo, puede ser el tercero, el cuarto, el quinto, como pasaba en Corinto. Con tal que sea con un creyente. Estos son los grupos de personas que pueden acceder a un segundo matrimonio. Pero como dijimos al principio, cada grupo, cada persona debe, cada pareja, cada matrimonio tratado individualmente y hay que evaluar en lo personal y en lo matrimonial cuáles son las causas de esta situación para poder dar un consejo bíblico. Decir, mira, tu caso cae aquí. ¿Cuándo recibiste a Cristo? No, pues que tengo un mes y que yo, pues sí, que estuve casada y con este y con el otro. Muy bien. No, pues que yo trabajaba en un table dance, pero ya no, ya no. Yo tenía esto, yo tenía lo otro. Llegaste al Señor así, ¿sabes una cosa? Ponte en manos de Dios. Olvídate de eso y empieza a vivir una vida para Cristo. Bueno, sería que te quedaras así si quieres servir al Señor. Pero si tú ves que no tienes don de continencia y andas así medio alebrestado o alebrestada, bueno, te puedes volver a casar mientras que sea en el Señor con un creyente y recuerda que no puede estarse cambiando uno cada ratito de pareja. ¿Verdad? ¿Qué aplicación le podríamos dar esto para la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara?
Pues yo creo que la aplicación más importante y, como decimos, preventiva, sería decirles a nuestros jóvenes, a nuestros solteros, a nuestras solteras, la importancia que Dios le da al matrimonio. Es una figura, que dice Pablo, un misterio, pero es una figura de Cristo y de su iglesia. La importancia que nuestro Señor le da al matrimonio no tiene parangón, no tiene comparación con ninguna otra cosa. Debe ser un vínculo de respeto, de amor, de compañerismo, de confianza, que cuando vean un matrimonio cristiano digan, mira, yo quisiera ser como ellos. ¿Qué tendrán? Pues vamos preguntándoles. ¿Y ustedes qué tienen? Tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ay, caray, ¿a poco eso es todo? Pues nada más para que veas. Eso es lo que nos hace diferente, en lo personal y en lo matrimonial. Que seamos luz a las naciones, que seamos la sal, el sabor que le damos en la tierra a las personas con las que convivimos. Y como padres, oremos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por todos nuestros descendientes, que el Señor tenga misericordia de ellos y los dirija a la persona que Él les tiene designada. Porque acuérdense que en el Génesis 2 dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Gracias. Le haré ayuda idónea. Entonces, la soledad del hombre no es el aspecto ideal para el ser humano. Sin embargo, en 1 de Corintios, Pablo lo recomienda no porque esté en contra de la palabra de Dios, sino porque él lo pone relacionado con la persona que quiere servir. Y tenemos el ejemplo de Pedro y Pablo. Pedro, dice la Biblia, que el Señor sanó a la suegra de Pedro, entonces tenía suegra, quiere decir que estaba casado. Y en otro pasaje, Pablo dice que bueno que nosotros somos diferentes, no tenemos las mismas prerrogativas que nuestros hermanos los apóstoles, que traen como Pedro a una hermana por esposa. Ahí habla de que Pedro en algunas ocasiones, o no siempre, andaba con su esposa también, como un matrimonio cristiano. ¿Que no tenemos eso? Sin embargo, vemos que la influencia de Pablo en relación a la distribución del evangelio fue por todo el mundo conocido del Imperio Romano. Andaba de aquí para allá, y que esto, que el otro, y todo, porque por lo menos no tenía la obligación de estar ahí en su casa cuidando mujeres e hijos, solventando los gastos. A él andaba trabajando y su propio mantenimiento le alcanzaba con hacer sus tiendas de campaña, que a eso se dedicaba, para seguir y darle y dar. En cambio, Pedro tenía ciertas restricciones, porque la primera institución humana que está en la Biblia es el matrimonio, antes que la iglesia. La responsabilidad del vínculo matrimonial se fortalece, se ve y se enseña que debe ser en el matrimonio. Por eso cuando dice, ¿alguno de vosotros anhela obispado? Bueno, obra de ser, pero es necesario que el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Los requisitos morales para los líderes religiosos desde aquellos tiempos del Nuevo Testamento que se escribió hasta ahorita, los más importantes, intensos y fuertes son los de los vínculos matrimoniales, de la familia. Ahí es donde vamos viendo si sí es cierto o no es cierto lo que dices. A ver si es cierto que con palabras con hechos sostienes lo que andas diciendo con palabras. Que hermanos, que mire, que la mujer y que amarla como Cristo amó a la iglesia. Mira, nada más la traes toda desarrapada. No, es que le quiero dar vida de ángel, sin ropa y sin comer. No malinterpretes. Debemos empezar por nuestra propia casa.
¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Los traen en sujeción del Señor o no? ¿Cómo los traen? ¿Los irritas? ¿Qué dice? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero ahí los traen todos jaloneados y arrastrados, que no quieren venir no porque vengan a la iglesia, sino porque no quieren estar con sus papás. No, yo con ustedes ni a la iglesia. ¿Cómo los tratan? Puras divisiones, puros pleitos, iras, contiendas, griterías y cosas semejantes a esas. No, que se refleje en tu familia lo que andas ahí predicando con palabras a otras personas. Entonces, tiene que tener mucha importancia tu matrimonio. Y si no, acuérdate, no solamente te están viendo todos tus hermanos de la iglesia, principalmente te está viendo Dios. ¿Qué aplicación? Qué importante es el matrimonio. Qué importante. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nuestros hijos, nuestras hijas entiendan que no deben unirse en un yugo desigual con los incrédulos. Luego van a andar con cosas. Es que yo no, mi hijo, mi hija te está diciendo, te estaba diciendo, pero es que yo creí, pero bueno, entonces lo que tú creíste está por sobre lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que yo pensaba, entonces lo que tú piensas está por arriba de la palabra. No, es que me dijo, entonces lo que eso dice, la persona dice es más importante que dice la palabra de Dios. No, no nos confundamos. Debemos obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los machos cabríos. Porque como pecado de alineación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Cuando en una forma rebelde, contumaz y contra la palabra de Dios hacemos una cosa, debemos estar conscientes que vamos a pagar las consecuencias. ¿Cuáles? Pues depende de lo que nos metamos. Pero no se les olvide, siempre hay consecuencias. ¿Dios perdona el pecado? Sí lo perdona, pero no te quita las consecuencias de tu pecado. Si una mujer, una niña, una señorita queda embarazada, soltera, adolescente o lo que sea, Dios la perdona, sí, pero no le va a desaparecer el niño. Toda su vida lo va a tener que andar cuidando otra vez. ¿Y qué va a tener que hacer? Que cuidar de su bebé, que andarlo atendiendo, que andarle... Y no va a ser lo mismo que lo que podría haber hecho si hubiera estado dentro del ambiente y las reglas que Dios pone para procrear hijos. Entonces, la primera aplicación, nunca se nos olvide la gran importancia que Dios le da al matrimonio porque lo compara con Cristo y la iglesia. Segundo, nunca se nos olvide orar por los matrimonios de nuestras iglesias. Los matrimonios que ahí van y que jalando y jaloneos, porque estamos viviendo en un mundo caído, contaminado, lleno de pecado, que endurece el corazón del hombre. No hay una pareja que pueda decir que no tiene pecado, que no tiene problemas, y esto afecta el vínculo matrimonial. Pero sí vemos que entre más flexibilidad para volvernos a la palabra de Dios de las dos personas que tienen ese vínculo, es más fácil resolver los problemas, porque la tendencia del hombre es ver la paja del ojo ajeno y no se da cuenta de la bigota que trae cargando ahí. Pero ahí anda moviéndole uno la viga para verle y no se fija y anda nada más criticando a su cónyuge sin hacer lo que le toca a él. No, que si tú me trataras como Cristo amó la iglesia, pues si tú te sujetaras en todo, no, pero ¿cómo me voy a sujetar si tú? Y cada quien le echa al otro el problema y no resuelven lo que a cada uno les toca. Entonces, eso es lo que debemos hacer, cada quien lo que le corresponde, no andar hablando que el otro hace, que no hace. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo no puedo cambiar el corazón de mi cónyuge. El único que lo que puede cambiar es el Señor. Señor, la pongo en oración delante de ti. Enséñale a tratar bien a su marido. Porque, y a la mujer, Señor, te pongo a mi marido, enséñale a tratar bien a su esposa. Tú, no yo. Entonces, oremos preventivamente por nuestros hijos y nuestros jóvenes. Número 2, oremos por los matrimonios de nuestra iglesia.
Número 3, oremos por las personas que andan ya en vías de matrimonio. El compromiso todavía se puede echar para atrás. El noviazgo se puede echar atrás. El matrimonio ya no se puede echar para atrás. Es hasta que la muerte los separe. Y si es entre dos cristianos, si llegan a separarse, sepárense, pero quédense sin casar. No conviene entonces orar. No conviene entonces. Imagínense a quién le vamos a pedir. A Dios, a nuestro Dios que hizo el universo, el cielo, las estrellas, el cosmos, las constelaciones, todo lo que hizo con el poder de su palabra. ¿Ustedes creen que no nos va a proteger de guardarnos sin caída? Oremos, pidámosle a Dios por nuestra iglesia y por los matrimonios de nuestra iglesia. Preventivamente, curativamente y de rehabilitación. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos dar muchas gracias.